Dios eterno, Dios creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios verdadero y viviente, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros, Señor, de tu pueblo que se congrega una vez más este domingo en la tarde. Escucha nuestra oración, ve nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestro deseo de conectarnos contigo, Señor. Abre nuestra boca y así nuestros labios proclamarán tu alabanza. Este es el día del Señor. Me alegraré y me regocijaré en él. Así que, Señor, aquí estamos, regocijándonos, congregándonos para escuchar lo que tú nos tienes que decir. A ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, honra, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El camino de la paz. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, profetizó: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor, en santidad y en justicia todos nuestros días delante de él. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Oremos. Suscita tu poder, oh Señor, y con gran potencia ven a nosotros, ya que estamos impedidos penosamente por nuestros pecados. Haz que tu abundante gracia y misericordia nos ayuden y libren prontamente. Por Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo y al Espíritu Santo sea el honor y la gloria ahora y por siempre. Amén. Amén. Estamos en el segundo domingo antes de Navidad. O sea, este domingo, el próximo, y luego viene Navidad. Imagínense ustedes una Navidad sin villancicos, sin cantos, sin estas típicas canciones que escuchamos en la radio o en las plazas e incluso en las iglesias. El cristiano canta, nosotros cantamos, y la Biblia está llena de cánticos, porque el cántico, la canción, es poesía. Y los cantos son poesía con música. Y tenemos estos cantos en la Biblia, especialmente los profetas. Y en el nacimiento de Jesús hay varios cantos. Hoy día vamos a tomar uno. La próxima semana vamos a tomar el cántico de María. Los cantos que se pronunciaron cuando el Mesías vino. Va más allá del lenguaje común, la poesía, el canto. Pero cuando nuestro lenguaje va más allá de los datos, tenemos que echar mano al arte, a la creación, a la exuberante alegría que nace cuando hay algo que en nuestra mente no cabe y tenemos que expresarlo con poesía. Y eso es lo que pasa con estos cánticos, los cantos del siervo de Yahvé, que vimos uno la semana pasada, y estos cantos que están asociados con el nacimiento de Jesús. Que Lucas tiene 4 cantos que son poesías con música. Tenemos el canto de María, de Zacarías, de los ángeles y de Simeón. Este canto que acabamos de leer, este relato nos habla de Juan el Bautista. Y es su padre el que está expresando esta alegría cuando al niño tenía ya 8 días de nacido y lo llevaban a circuncidar. En el momento de la circuncisión de Juan el Bautista, que su padre Zacarías dice este lindo cántico. Zacarías
y su esposa Elizabeth no podían tener hijos. Estaban en edad avanzada. Y nos dice el mismo Lucas que en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, e incluso dice de qué familia venía, de qué grupo de sacerdotes, y su esposa Elizabeth era descendiente de Aarón, y de ahí vienen los levitas y los sacerdotes, de esa familia. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos, ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos. Seguramente oraron mucho tiempo, y ya pasando los 5, 6, 10 años de matrimonio, 20 años de matrimonio, dijeron, no oremos más. Pero Dios ya había escuchado la petición y les da un hijo y se lo promete a Zacarías el único día de su vida que le tocó por suerte, porque a los sacerdotes solamente una vez en la vida les tocaba por sorteo entrar al templo y ofrecer el incienso, y justamente ese día, donde para él todo era nuevo porque él nunca había estado allí, y esa era la única vez que iba a estar y luego iba a salir. Y ese día que lo instruyeron y le dijeron, cuando entres va a estar la tela, la gran cortina que separa el lugar santísimo, no entres allí, sino que quédate frente al altar, y le tenían un dibujo cómo era el altar, donde estaban los candelabros, donde estaba la mesa, los panes de la proposición. Todas las instrucciones se las dieron cuando él entra con mucha reverencia y temor a ofrecer la oración y elevar el incienso. Pero hay un detalle: cuando está haciendo eso, nadie le dijo que al lado del altar del incienso, de la oración, iba a estar parado un ángel. No estaba en mis libros, dijo él, y allí está el ángel Gabriel, que le anuncia que tendrá un hijo. Es una historia maravillosa. Hace como 2 años nos visitó Zacarías. ¿Se acuerdan cuando estábamos allá en la Gran Avenida, en el restaurante, y vino Zacarías a vernos y nos contó la historia? El que se la perdió, entre a YouTube y busque hace 2 años la visita de Zacarías a la iglesia nuestra. Hasta que esto ocurrió en los días del rey Herodes. Llegó a ser rey de Palestina, de Israel, Herodes, bajo la ocupación romana. El imperio romano gobernaba y lo eligió a él, el Senado de Roma, para pagarle favores, porque Herodes había beneficiado a los invasores romanos y lo pusieron como rey. Los israelitas no tuvieron más rey desde el tiempo en que el último rey, cuando invadió Babilonia a Israel, le quitó los ojos y le mató a sus hijos. Ese era el último rey. No tuvieron más rey, y ellos esperaban al rey, al Mesías que iba a gobernar. ¿Y quién les llega? Les llega Herodes. Y Herodes, 30 años antes de que Cristo naciera, estaba gobernando Israel. Ellos esperaban un rey que les trajera justicia y paz. Y les llegó Herodes. Los saduceos, los que estaban muy como vinculados al templo, estaban felices con Herodes, porque Herodes los favorecía también a ellos y lo apoyaron. Pero el resto del pueblo estaba totalmente decepcionado de Herodes. La esperanza entonces de los judíos estaba muy lejana de que llegara ese reinado de paz. Mientras tanto, allá en la zona montañosa de Israel, de Judea, estaba esta pareja rural, esta pareja que él era sacerdote con su esposa. Ambos eran justos delante del Señor, no tenían hijos, oraron, y ahí estaban. Y Dios entonces irrumpe primeramente en la vida de ellos. Mañana, en los 5 minutos, voy a comenzar hablando de Juan el Bautista, de quien Jesús se refirió diciendo que es ese niño que en este pasaje está siendo circuncidado, ese niño del cual el Padre está hablando de una manera muy poética. Ese niño, dice Jesús, que es el ser humano más grande que ha existido en la historia. No hay nadie más grande que Juan el Bautista, nadie más nacido de mujer. Juan el Bautista, este hijo de Zacarías y Elizabeth, prepara a la gente para la venida del Mesías.
Fue el primero que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un nazareo, no tomaba vino. ¿Saben por qué no tomaba vino? Porque él no venía a organizar la fiesta. Él no era el motivo de la fiesta. Él no se iba a adelantar, como dicen los chilenos, con la previa, ¿no? Empezar a tomar antes de llegar a la fiesta, la previa. No, él no trae la fiesta. Él es el que anuncia que la fiesta está por comenzar. No es el dueño de la fiesta, por eso que Juan el Bautista no toma vino todavía. Porque la fiesta comienza cuando Jesucristo transforma el agua en vino en las bodas de Caná. A los 8 días entonces de nacido el niño fue circuncidado y Zacarías cantó lo siguiente. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías su padre profetizó, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y cual lo anunció, y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto y de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor en santidad y en justicia y todos nuestros días delante de él. Y a ti, niño, fíjese cómo el padre, que es sacerdote, que está lleno del Espíritu Santo, que su voz empieza a alabar al Señor con esta profecía, en un momento se dirige a su niñito, a su guaguita, a su bebé que tenía 8 días, y dice, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Aquí habla de la profecía de Malaquías sobre el profeta Elías que había de venir. Y dice Zacarías, darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Recuerden que este niño, cuando empezó a bautizar y vio a Jesús allá en el río del Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su padre está diciendo aquí que él daría a conocer el perdón de los pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombra de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. El eco de la profecía de la semana pasada que estuvimos hablando de Isaías. Encaminarnos por la senda de la paz. Son profecías que está dando Zacarías, pero todavía no saben quién es el Mesías. El niño está chico, recién nacido. El niño va a ser el precursor, no saben. Pero son los anuncios acerca del Mesías y de este niño que sería su precursor. Este niño lo anunciará. Este mismo pasaje, pero está traducido por N.T. Wright, que es un tremendo teólogo que tenemos hoy, vivo, que es uno de mis favoritos teólogos, y que él tradujo este pasaje y lo tradujo de esta manera. Escuche bien. Salvación de nuestros enemigos, rescatados del odio para liberarnos del temor y de los enemigos, guiando nuestros pies en el sendero de la paz. El corazón de nuestro Dios está lleno de misericordia. Por eso es que la luz de la aurora viene desde lo alto, trayendo luz a las tinieblas, ahora que estamos en la sombra de muerte, guiando nuestros pies en el camino de la paz. Hermoso, hermosa poesía. Nos está diciendo que nosotros somos salvos de nuestros enemigos a través del Mesías Jesucristo. Somos salvos del odio, somos salvos del temor, y nuestros pies se ponen en un camino de paz. Ahora mi pregunta ¿es todo lo que nosotros queremos? Y me respondo yo, no sé si usted se ha preguntado esto, o alguien le ha dicho para motivarlo y le ha dicho, si tú nunca tuvieras temor, ¿qué sería de tu vida? Si no le temiéramos a nada, si echáramos fuera el temor,
Como dice el mismo apóstol Juan en una de sus cartas, el amor echa fuera el temor. ¿Acaso la ausencia del temor en nuestra vida no sería la salvación? Ahora, no caigamos en un error, en ese error de pensar que esta salvación puede venir de la manera la manera del mundo. En los tiempos de Herodes, el mundo tenía una configuración, una manera de ser. Y no pensemos que con solucionar el problema político, que allí se va a solucionar todo. Se los digo por los tiempos de Herodes, se los digo por los tiempos del César, y se los digo por el tiempo en que la Constitución de Chile está a punto de fenecer. Y les digo, por la experiencia de la historia, no nos engañemos pensando que cambiando la manera, la forma política se nos van a solucionar los problemas. Porque esa era la manera que pensaba la gente en los tiempos de Herodes. La paz podría llegar a la manera de Herodes, a la manera del César, a la manera del mundo. ¿Y cuál es la manera del mundo? Preguntémonos. La manera del mundo es esta. El mundo dice así: nos salvamos de nuestros enemigos destruyendo a nuestros enemigos. Nos salvamos de nuestros enemigos y somos libres y vivimos en paz a la manera del mundo, matando a nuestros enemigos. Voy a mencionar 4 himnos nacionales: el argentino, el peruano, el boliviano y el chileno. Por no seguir más allá, porque estos son nuestros países fronterizos. Aquí estamos, este es nuestro mundo. Cada vez que estos países cantan, se cuadran, se unen, miren lo que yo encontré en sus himnos nacionales. El argentino: el valiente argentino a las armas, corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra cual trueno en los campos del sur resonó. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita unión y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león. El himno peruano: Lima cumple su voto solemne y severa su enojo mostró al tirano potente lanzando que intentaba alargar su opresión. A su esfuerzo saltaron los hierros y los surcos que en sí reparó le atizaron el odio y venganza que heredó de su inca y señor. Así que por allá los argentinos, por ejemplo, exaltan los brazos robustos que desgarran a un león. ¿Y cómo se llama este león? España. Lo desgarran. Y entonces Argentina es libre y vive en paz porque destruye a su enemigo. Los peruanos nombran a los incas que tienen odio y venganza. Entonces los peruanos en su himno dicen: tenemos paz, somos libres, libertad, 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 por causa de que nosotros odiamos y nos vengamos, y por eso que somos libres. Vamos al himno boliviano. Loor eterno a los bravos guerreros, cuyo heroico valor y firmeza conquistaron las glorias que empiezan hoy Bolivia feliz a gozar. ¿Gloria a quién? A los bravos guerreros. Porque con la guerra derrotamos al enemigo y somos libres. Y vamos ahora al himno chileno. El himno chileno, no voy a tocar esa controversial estrofa que tuvimos que cantar por muchos años, sino que voy a tocar otra estrofa que dice: si pretende el cañón extranjero nuestros pueblos osado invadir, desnudemos al punto el acero es la espada, ¿verdad? Desnudemos al punto el acero y sepamos vencer o morir. O sea, esta frase no es nueva: vencer o morir, patria o muerte. Fíjense lo que dicen nuestros himnos, que vamos a vivir en libertad, porque la libertad y la paz la logramos a través del odio, del rencor, de la venganza y de la guerra,
Y vamos a tener patria, que patria es tener vida, o vamos a tener muerte. Porque si no me dan patria y libertad, según mis normas, yo mato. O me matan, o mato. Con su sangre el altivo araucano nos legó por herencia el valor, y no tiembla la espada en la mano, defendiendo de Chile el honor. Y nos faltará quien diga, toma lo que te dijimos. Queridos, esa es la manera del mundo. Hoy nos salvamos de los que nos odian, odiándolos más. Nos salvamos del temor, poniendo como prioridad nuestra seguridad. El mundo dice que caminaremos en paz cuando hayamos eliminado toda posible amenaza. Ese es el camino de la paz, de acuerdo a Augusto César y de acuerdo a Herodes. César ha asegurado el mundo, y de hecho, cuando hemos estudiado los evangelios, y a mí en mi seminario, en mi escuela bíblica, me dijeron que cuando Cristo vino, el imperio estaba en paz porque Dios había usado al César para poner paz en todo el mundo. Y claro, yo me la creí, pero ahora ya no me la creo. Dios no necesita a un César violento. Dios no necesita un ejército para lograr la paz, que siempre va a ser una paz de acuerdo a los principios de este mundo. Claro, César aseguró el mundo. ¿Y cómo lo hizo? Matando a los malos. Y uno podría decir, claro, así es re fácil, ¿verdad? Mata a la persona que te hace daño y tienes paz. Y de hecho, si tuviéramos el poder de matar sin que nos metieran a la cárcel, ¿a cuántos matarías tú? ¿A cuántos mataría yo? Seamos honestos, yo tengo a varios en la lista, ¿verdad? Pero ya los crucifico ahí juntamente con Cristo. Esa es la manera. Matando a nuestros enemigos. ¿Funciona? Por supuesto que no funciona. Herodes murió como a los 70 años de edad, enloquecido. Era un tipo lleno de miedo, un psicópata que mató a sus hijos, que mató a varias de sus esposas, que mandó a matar a los niños de Belén, con el fin de deshacerse de este niño que es el príncipe de paz. No funciona. Cuando los magos pasaron ahí por Jerusalén, dice Lucas que Mateo dice que toda Jerusalén se turbó con esta noticia de que había nacido un rey en la ciudad de David. Y por lo tanto, Herodes, que tenía su palacio allí, también se conturbó, pero la disimuló, se asustó. Y hay que tener cuidado cuando se asusta el rey, el presidente, cuando se conturba. Hay que tener las anteritas bien paradas y discernir, porque él mandará a la policía secreta. Lo hizo Herodes. Mandó la policía secreta a Belén. Y nosotros sabemos muy bien en la historia de la humanidad cuáles son los procedimientos de las policías secretas. Proverbios 14:12. Hay caminos que el hombre considera recto, pero que al final conducen a la muerte. Claro, a nosotros nos parece muy correcto que se obtenga la paz bombardeando a los enemigos. A nosotros nos parece la historia de Chile muy correcto que la guerra del Pacífico la hayamos ganado nosotros. A los norteamericanos les parece muy correcto que a punta de bombazo destruyeron a estas guerrillas islámicas. Y así, cada país va a encontrar muy correcto que mataron a miles con el fin de que haya paz y que seamos libres y soberanos. Claro, a los españoles también les pareció muy correcto matar a los indios. A todos les parece correcto lo que hacen. Pero aquí en los proverbios nos dicen que esos caminos que parecen correctos, esos senderos que parecen correctos, al final son senderos de muerte. Cuando llega el Mesías, no es como el César, ni es como Herodes. Él trae el shalom, la paz, pero la verdadera paz
Mi paz les dejo, dijo el Señor. Mi paz les doy. No se las doy como el mundo, como el César, como Herodes, como la constitución política, como el glorioso ejército se las da. No, yo no se las doy como el mundo se las da. Es otra paz, y es duradera, y es una paz de vida. Bueno, saltamos de Juan el Bautista unas 3 décadas del nacimiento de Juan el Bautista y llegamos a Jesús, que comienza su predicación convenciendo al pueblo que su reino no es como el reino de Roma o el reino de Herodes. El reino de Dios no consiste en derrotar al reino del imperio con sus mismas formas. Hermanos, yo creo que escuchen muy bien esto, porque es atingente a nuestra realidad. Y lo voy a repetir. El reino de Dios no consiste en derrotar al reino del imperio con sus mismas formas. Le va a llegar a usted, como a algunos de nosotros nos han llegado peticiones para que firmemos y para que apoyemos candidatos a la Asamblea Constituyente, ya sean candidatos de partidos políticos o candidatos independientes o candidatos evangélicos o católicos o lo que sea, porque ellos piensan y quieren atraernos a una corriente que pueda transformar, que pueda cambiar nuestra sociedad. Yo le pido, por favor, usted tiene libertad de firmar o no firmar, es problema suyo, pero yo le pido que recuerde esto que le estoy diciendo aquí. El reino de Dios no consiste en derrotar al reino del imperio con sus mismas formas. Eso es lo que ha hecho el diablo por milenios, y cuando hace eso el diablo gana. En la boda de Caná de Galilea le dicen a Jesús: se nos acabó el vino. Y el Señor convierte el agua en vino. El Señor sigue su ministerio y sana a muchos. Hasta resucita a los muertos. Perdona pecados. Salva a la gente. Libera. Perdona. Y todos se preguntan: Señor, ya que estás haciendo todo esto, ¿cuándo empiezan los balazos? ¿A qué hora sacamos la espada? ¿En dónde va a comenzar la revolución? Señor, estamos listos. Y tú eres el Mesías, tú eres el Rey. Vamos a gobernar contigo. Así que dinos entonces, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a comenzar con las protestas? ¿Cuándo vamos a hacer barricadas y vamos a llegar al palacio de Herodes? ¿Cuántos burros y cuántas carretas vamos a incendiar camino al palacio de Herodes? Señor, ¿cuándo empieza la revolución? ¿Cuándo vamos a tener la alegría de ahorcar a ese maldito Herodes? Acuérdate, Señor, que tú dijiste que era una zorra. A esa zorra, ¿cuándo la vamos a matar, Señor? Y Jesús contesta: esto ya comenzó. El reino de los cielos ya está aquí, entre ustedes. Y al Señor no lo desviaron, porque su reino no es de este mundo. Y nosotros malinterpretamos eso. Pensamos que su reino no es de este mundo, de este planeta, de la tierra, de aquí, sino que es de allá, del cielo. Jesús no se refería a eso. Jesús, cuando dice mi reino no es de este mundo, se refiere a este mundo con los conceptos de Herodes y con las ideas de los Césares y del imperio. Este sistema de cosas, esta manera con la cual se rige el mundo, de esta manera yo no soy. A eso se refiere el Señor. Y nunca se desvía. Cuando lo quisieron hacer rey, los mandaba a la punta del cerro, o él se iba a la punta del cerro, porque no quería popularidad y no quería caer en la trampa de este mundo. Y me da tristeza, hermano, honestamente, me da tristeza ver tanto cristiano
que caen las trampas de este sistema y de este mundo y no tienen discernimiento de en qué consiste el reino de Dios y se dejan envolver en la violencia, en la retórica, se dejan envolver en lo que tiene que ver con seguridad nacional, con odiar a los que nos odian, en ser exclusivistas, en apartar al otro, en dividir, y no entienden, como dijo Jesús, que mi reino no es de este mundo. Y Jesús es inflexible con su reino y sigue adelante. No se desvía de su idea hasta que llega a la cruz misma. Y muere en la cruz porque nos quiere, como dice la profecía, encaminar en el camino de la paz. ¿Cuál es el camino de la paz? La cruz. Y muere a manos de Pilato y de Herodes. Y resucita al tercer día. Y las primeras palabras que les dice a sus discípulos cuando aparece resucitado, usted ya las sabe. ¿Cuáles son? Paz a ustedes. Amén. Son las primeras palabras que el Señor te va a decir siempre a ti. Y el primer saludo en la mañana, el último saludo en la noche, en cualquier momento que el Señor te quiera hablar, la primera palabrita que te va a decir es paz a ti. Paz, porque Él es el príncipe de la paz. No existe la senda a la paz, sino que existe la senda de la paz. No existe el camino hacia la paz, existe el camino de la paz. Si Jesús vive contigo, vive en tu corazón y tú te has rendido a Él, Él, que es la paz, vive en ti. Tú no tienes que buscarla, tú no tienes que organizarla, tú no tienes que esperarla, porque tú ya estás en el camino de la paz. Así que así termina esa linda canción, ese lindo poema de este poeta que es Zacarías, y que en honor a su hijo, tan emocionado ese día que lo fue a circuncidar, lo tomó en sus brazos y dijo: a ti, hijito mío. Y le dice estas palabras tan hermosas y termina diciendo que él estaba anunciando a ese Mesías que nos lleva por el camino, por la senda de la paz. Hay una oración que todos los días oro y que, si Dios no dispone otra cosa, el viernes y sábado, que será 5 y 6 de marzo, en una pequeña escuelita de oración, voy a tratar de enseñarle a ustedes una manera, una forma de orar que contiene esta oración que se le atribuye a San Francisco, pero no es de San Francisco, sino que es en el espíritu de San Francisco, porque San Francisco vivió en los años 1200, por allá 1300 creo, y esta oración recién se hizo a principios del siglo XX, pero está bajo el influjo de San Francisco. Y algunos de ustedes se la saben, porque es la oración que dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo ponga el amor, que donde haya ofensa yo ponga el perdón, que donde haya discordia yo ponga la unión, que donde haya error yo ponga la verdad, que donde haya duda yo ponga la fe, que donde haya desesperación yo ponga la esperanza, que donde haya tinieblas yo ponga la luz, que donde haya tristeza yo ponga la alegría, que donde haya desesperación yo ponga la esperanza, que yo no busque tanto, Señor, ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dándose es como se recibe, es olvidándose de sí mismo que uno se encuentra a sí mismo, es perdonando que se es perdonado, y es muriendo que se resucita a la vida eterna. ¿Qué camino más diferente a lo que escuchamos todos los días? ¿Qué senda más distinta
de las sendas de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Así que este es el verdadero camino, hermano. Y yo te felicito. Confesamos que hemos pecado. Y cuando pecamos, cuando vamos en el camino y miramos para el lado. Vamos para allá, pero vamos mirando las maneras de este mundo y de repente nos quedamos parados en el camino, como intrigados y como que esto nos atrae. No, hermano, tienes que volver tu vista al Señor y seguir por el camino de la paz, tan diferente a los caminos de este mundo. Y de eso se trata, hermano, la Navidad. De volver la vista al humilde pesebre, no a los palacios de Herodes, no a los palacios de Roma, no a los gobiernos de este mundo, no a las riquezas, no a los potentados de este mundo, no al materialismo de este mundo, no a las injusticias de este mundo, no al bienestar de este mundo, no al proyecto de este mundo, sino mirar a la divina encarnación, a Dios encarnado en este bebé que nos lleva por el camino de la paz. Amén.